¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Vamos a comenzar la unidad 6, los ingresos y gastos del Estado, y en este primer instante nos vamos a quedar con la parte primera. Pero antes de empezar, hay que recordar que esto de ingresos y gastos lo hemos visto y lo hemos estudiado ya con otros agentes económicos. ¿Recuerdas a las familias? Pues es un poquito parecido. ¿Qué vamos a ver? Pues cuáles son los ingresos del Estado. Es decir, todo lo que el Estado recibe de los otros agentes económicos para poder desempeñar su labor. Principalmente se recibe de dos fuentes. Una, la más importante, los impuestos. Y otros, tasas, transferencias, multas, donaciones. Veremos a ver hasta qué punto solventan o llegan a alcanzar un porcentaje elevado de esos ingresos. También vamos a estudiar los gastos del Estado. Todo lo que el Estado destina a mantener el estado de bienestar, es decir, los gastos corrientes, inversiones, financieros, también la deuda pública. ¿Qué es eso? Bueno, pues mira, cuando no hay equilibrio en el presupuesto, porque lo ideal en un presupuesto, ¿verdad?, es incluso que los ingresos ganen a los gastos, ¿no? Eso sería lo ideal, pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Vamos a ver que el equilibrio presupuestario pues puede existir, lo cual sería muy real. De hecho, incluso países que tienen una economía muy saneada, pues ni siquiera tienen un equilibrio presupuestario. Lo que es normal es que no haya un equilibrio presupuestario. Puede ser por arriba, lo que llamamos superávit, es decir, que los ingresos ganan. Otra situación que también está siendo bastante complicada, sobre todo desde la crisis de 2008. O lo que suele suceder más a menudo es que haya un déficit, ¿vale? Cuando el déficit es cíclico, es decir, no es algo que suceda con una frecuencia muy continuada, sino que es un déficit consecuencia de una recesión, veremos qué es ese término, bueno, pues lo llamamos cíclico, ¿vale? Pero también podemos encontrar que sea un déficit estructural, es decir, que la maquinaria que tiene el Estado en concreto no sea capaz de equilibrar este presupuesto, y entonces se va acumulando ese déficit, y cuando se acumula a lo largo del tiempo y a lo largo de los años lo llamamos deuda pública. El Estado tiene, igual que las familias, si una familia no es capaz de conseguir superar o paliar con todos sus ingresos los gastos que tiene, ¿qué tiene que hacer? Endeudarse, ¿no? Pedir un préstamo, pedir ayudas, ¿no? Eso es lo que hace también el Estado. Entonces, al pedir estos préstamos, pues claro, dificulta el crecimiento de un país. Bueno, lo veremos un poquito más despacio. Y hay algunas preguntas que también nos podemos hacer al comienzo de este tema. ¿Todo el mundo gana lo mismo? Todas las personas no ganan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿los impuestos serán iguales? ¿No serán iguales? ¿O hay una brecha salarial? ¿O se puede hacer algo? ¿Puede hacer algo el Estado para paliar esto? Bueno, lo veremos despacio. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues mira, en estas partes del tema. Primero nos dedicaremos a ver un vídeo, este vídeo sobre los ingresos, después hablaremos de los gastos, luego hablaremos un poquito de los presupuestos y cómo hay ciclos económicos, política fiscal y cómo el déficit acumulado, ¿no?, se da lugar a la deuda pública. Y por último, pues trabajaremos un poco sobre cuáles son las medidas que se pueden hacer para evitar la distribución de la renta que no sea uniforme, y analizar cómo en un país con la curva de Lorenz, sobre todo, se dan estas cuestiones. Y ya estaremos preparados para hacer el examen. Vamos adelante. Bueno, primera parte del tema, los ingresos del Estado. Y la primera parte, dentro de esta primera parte, parece de los hermanos Marx, son los impuestos, que es la mayor aportación al presupuesto estatal. ¿Qué son los impuestos? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Pues son los pagos obligatorios, por eso de ahí viene la palabra impuesto, que es de imposición, nadie lo paga porque quiera, ¿verdad?, que realizan las personas y empresas, o sea, los dos agentes económicos, el primero que vimos en el primer trimestre y el que vamos a ver ahora en este final del trimestre, que serán las empresas, al Estado, para que financie el gasto público, ¿no? Eso es un impuesto. Muy bien.
Bueno, y viendo esto, ¿qué tipos de impuestos tenemos? Pues dependiendo de varios factores. Por ejemplo, si recauda el Estado u otro organismo, ¿no? Tenemos impuestos directos, es decir, los que cobra directamente el Estado a las personas o a las empresas, e impuestos indirectos, los cobran otras empresas o instituciones y lo devuelven al Estado periódicamente. Veremos que un ejemplo de estos, de los directos, será el IRPF y otro ejemplo de los indirectos es el IVA, que estudiaremos con un poquito más de detención. Después, según la variación del tipo impositivo, son aquellos que aumentan, bueno, ahí tendríamos que decir, o disminuyen, según aumenta la base imponible que se aplica al impuesto. ¿Y qué es eso de la base imponible? Pues recuerda, es la cantidad que corresponde pagar por un impuesto y el tipo impositivo es el porcentaje que se aplica a esa base imponible para calcular realmente cuánto hay que pagar, ¿vale? Bueno, en España además hay tres niveles de administración y cada una tiene sus propios impuestos. Está el Estado, están las comunidades autónomas como segundo nivel, y el tercer nivel están los ayuntamientos, lo cual quiere decir, o municipios, que hay impuestos estatales, ¿no? El IRPF, que luego se distribuye también en las comunidades autónomas, pero bueno. Luego tenemos también impuestos autonómicos. Las personas que viven en Madrid pagan o no pagan una serie de impuestos con respecto a otros que viven en Andalucía, por ejemplo. Y ayuntamientos, no es lo mismo pagar el IBI, que es un impuesto de bienes inmuebles, que en Las Rozas o en Majadahonda, que pagarlo pues en un pueblo más pequeñito, ¿no? El IBI será más bajo, ¿no? Impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que vamos a ver. Vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Cuáles son los impuestos directos? Pues hemos dicho, recordamos, ahí está el símbolo de la agencia tributaria, que se pagan directamente al Estado. Y tenemos principalmente 4. El impuesto de la renta de las personas físicas, IRPF, que estudiaremos un poquito más despacio en otra diapositiva posterior. El impuesto sobre sociedades, que es el que se aplica a los beneficios obtenidos por las empresas. Las empresas que están en el territorio español, pues dependiendo de lo que ganen, pues una parte tienen que tributarla, ¿no? Esto es una cosa interesante, porque si esa parte es muy alta, pues seguramente empresas se vayan. Pero también el Estado puede llamar a crear más tejido empresarial si esa parte la disminuye, ¿verdad? Otro, impuesto sobre el patrimonio, que recae sobre la riqueza que tienen las personas físicas. O sea, por tener no sé cuántas casas, no sé cuántos a lo mejor bienes declarados y demás, pues tú tienes un impuesto de patrimonio que hay que pagar. Y luego hay otro que este es un poco controvertido, de hecho algunas comunidades autónomas están o querían quitarlo o lo quieren rebajar, ¿no? Es el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que grava la obtención de un patrimonio, el de sucesiones, por recibir una herencia, ¿no? O sea, cuando recibes la herencia de tu familia, de alguna manera tienes que tributar. Lo que alegaban algunos partidos para eliminar este impuesto es que esa cantidad de dinero que ya que te quieren cobrar, de alguna manera ya la has tributado a lo largo de la vida, cuando se ha ido generando ese patrimonio que has heredado, ¿no? Bueno, y otras de adquisiciones de carácter gratuitas. Por ejemplo, imagínate que te toca la lotería y quieres donarle a tu prima o a tu hermano o a alguien de tu familia una parte de ese dinero, pues por eso también habría que pagar, ¿no? Es un impuesto sobre donaciones. Muy bien, bueno, pues estos son los que se pagan directamente al Estado, ¿no? De hecho, bueno, cuando te toca la lotería, el 20% del premio se lo lleva ya directamente. Bueno, hay unos porcentajes que ahora mismo no recuerdo, en los que se lleva directamente a Hacienda, al Estado. ¿Cuáles son los indirectos? Bueno, pues los indirectos hemos dicho que son aquellos que normalmente grava la manifestación que se hace de la riqueza a través del consumo de bienes y servicios. O sea, tú por consumir ciertas cuestiones, ¿no?, pues pagas una serie de impuestos, ¿no? Bueno, no he hecho mención a los grafiquitos, pero se ve pues que el IRPF es el impuesto más elevado, ¿no? El que más. Y luego el IVA en el otro pues es el que más también recauda, ¿no? Bueno, pues el IVA no hace falta hablarlo porque vamos a ver un poco más despacio, pero es el impuesto sobre el valor añadido. Y luego después tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos y documentados, que se encarga de operaciones pues cuando se compra o se vende una vivienda, o la adquisición de un coche de segunda mano, o cuando se realiza una escritura pública ante un notario, pues
pues hay una serie de gastos que recoge, pues en el caso del coche, pues la empresa que te ha vendido el coche. En el caso del notario o la escritura pública, bueno, pues el notario mismo recoge ese dinero y luego cada cierto tiempo pues se manda al Estado, ¿no? O sea que no es el propio consumidor el que paga ese impuesto, por eso se llaman indirectos, ¿verdad? Y luego los especiales, que graban cosas como tan curiosas como el tabaco, la gasolina, los carburantes, el alcohol, ¿no? De alguna manera el Estado pone al tabaco y al alcohol en concreto una serie de impuestos porque asume que la seguridad social va a tener que lidiar con los efectos indeseados del consumo de esas materias y por eso de alguna manera pues ya los cobra antes, ¿no? Fijaros que curioso, es curioso, ¿no? Pero bueno, así también tiene un movimiento de dinero por el consumo. Luego también depende también si los impuestos son de tipo impositivo, los tipos impositivos variables, ¿no? Es decir, hay tres formas de entender. Los que son proporcionales, los impuestos proporcionales, es aquellos en el que el porcentaje o tipo impositivo no depende de la cuantía de la base imponible, sino que es constante. Es decir, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, siempre por crear una empresa en España, pues se pone un impuesto y eso es lo que hay que pagar, sea cual sea el beneficio obtenido por la empresa, ¿vale? Luego hay otros que son progresivos, como el IRPF, que veremos después que hay varios tramos. Si tú ganas una cantidad de dinero muy grande, pues tienes que pagar más que otros. No solo en porcentaje, sino que se aplica un porcentaje mayor. Eso lo veremos un poco más despacio. Y luego regresivos, ahí he puesto que está en blanco, porque en España están prohibidos. No hay ningún tipo de impuesto, además que se pueda grabar o poner que se pague menos por tener más, ¿no? También es lógico, ¿no? Bueno, y luego por último tenemos, como hemos dicho, los impuestos relacionados con el tipo de la administración que los cobra. Los estatales, los autonómicos y los municipales, ¿no? Pues por ejemplo, un ejemplo de estatal son el IRPF o el IVA, ¿no? O impuestos autonómicos que pueden, aunque el Estado los legisle, la comunidad fija las cuantías, ¿no? Son el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Y luego están los impuestos municipales, que son variados y además tienen que ver un poco con que cada ciudadano colabore a que su municipio pues esté mejor y tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre actividades económicas. Si yo quiero abrir un negocio en Majadahonda, pues tengo que pagar al Ayuntamiento de Majadahonda para que me permita abrirlo. Si yo tengo mi coche que lo uso y vivo y donde me traslado, pues lo lógico es que mi coche, que es un impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cotice, pague en el sitio donde vivo, porque mi coche de alguna manera se está aprovechando de aparcar, de moverse, de tal, y el ayuntamiento necesita pues asfaltar las calles y todo esto, y de alguna manera recoge ese dinero por parte de mi coche, ¿no? Y luego por último el impuesto sobre bienes inmuebles, las casas, ¿no? Los lugares que ocupan las casas, pues de alguna manera por ocupar esa casa, ese lugar, los dueños de las casas nunca son los alquilados, sino los propietarios, son los que pagan el IBI una vez al año, impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues esos son ejemplos de impuestos en tres tipos estatales. Muy bien. ¿Cuáles son los impuestos más importantes de los que, bueno, pues el gobierno de España ha publicado ya este dato y en la web statista.es, que te recomiendo visitar porque tiene elementos muy interesantes, nos proponen esta infografía y se ve claramente, ¿no?, que el impuesto por el que más se recauda, el ingreso más fuerte del Estado, pues es sin duda el IRPF, ¿no? Le sigue de cerca el IVA, ¿no?, un impuesto directo, impuesto indirecto. Luego fíjate, el impuesto de sociedades, pues eso significa que hay tejido industrial, gracias a Dios. No hay mucho, porque no es lo más potente que hay en España, pero bueno. Y luego lo que adelanta al resto de impuestos son los impuestos especiales, como los que gravan bebidas alcohólicas, tabaco y combustible, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, vamos a ver un poquito más en profundidad el IVA. Bueno, primero que tenemos que ver, ahí hay una especie de gráfico que nos recuerda el lugar que ocupan el IVA y IRPF a la hora de
a la hora de recaudar dinero por impuestos el Estado, ¿no? Bueno, pues no hace falta repetirlo, es uno de los más importantes. Es un impuesto indirecto. Hay 3 tipos de IVA que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Algunas operaciones en España están exentas de IVA. Por ejemplo, sanidad, formación, educación, seguros, ¿no? De alguna manera, ¿qué hace el Estado? Si le quita el IVA a estas cuestiones, las fomenta, les ayuda, ¿no? Porque no grava, no las hace más caras por llevarlas adelante, ¿no? Y luego están los consumidores que compran en las empresas. Tú, yo, vamos a comprar a una tienda, ¿no? Del grupo Inditex, por ejemplo, y al comprar una chaqueta, pues nos pone su precio y normalmente la ropa tiene el 21%, ¿no? Bueno, depende también, pero vamos, normalmente hay muchos lugares donde tiene entre el 21 y el 10% de aumento de valor añadido. Eso lo recauda el grupo Inditex, lo mío, lo tuyo, lo suma todo y trimestralmente el 20%, 21%, 10%, X% lo envía a el Estado, ¿no? Y se entrega trimestralmente. Bueno, ahí están más o menos los tipos aplicables en España, ¿no? Hay unos ejemplos, hay muchos más, ¿no? Pero, por ejemplo, de tipo general, que es lo que se llama, es el 21%, ¿eh? Todo aquello que sea considerado como producto, bueno, pues no necesario de primera línea, o no, pues suele ser el 21%. Y ahí tienes ejemplos: gasolina, coches, electrodomésticos, ropa. Luego, el 10%, tipo reducido, pues por ejemplo, mira, las bebidas como el agua sí que es un bien, se considera un bien más necesario, aunque es verdad que la del grifo se puede consumir, pero no se le grava al 100%. Y luego, pues alimentos frescos, pan, huevos y bueno, pues mira, el súper reducido está también ahora en los libros. Hay gente que dice que, por ejemplo, el cine tiene un 21%, ¿no? Y hay personas que dicen que como es cultura y como es algo muy importante, pues debería tener el 4%, igual que otros productos culturales. O también hubo una temporada que se llamaba la tasa rosa, ¿no? Que se pedía que los productos de higiene femenina, ya que son obligatorios y son mensuales, pues poderlos tener con un grupo súper reducido, ¿no? Y en ello estamos, la verdad. Bueno, más cosas que podemos saber. Sobre el IRPF, vamos a poner nuestra mirada en este impuesto que es indirecto, ¿no? Y hemos visto que es progresivo. Ahí pone indirecto, pero es directo, es un impuesto directo. Es un impuesto directo que recauda el Estado y además lo hace en los meses de abril a junio. O sea, ahora mismo, que en este momento que se está grabando, ha empezado la campaña, ¿no?, de Hacienda para hacer el IRPF, ¿no? Entonces, todas las personas, lo que hemos ganado en el ejercicio anterior, en el año anterior, durante el año 2019 completo, pues Hacienda ya lleva un registro de las cosas que hemos declarado. Y entonces suman todas las ganancias que hemos tenido. Y sobre ellas, pues se nos calcula lo que debemos pagar, ¿no? Pues todo. Pues si yo, por ejemplo, soy profesor, pero doy alguna charla y es un rendimiento del trabajo, bueno, pues eso también se cuenta. Las personas que tienen 2 trabajos, las personas que tienen además, por ejemplo, sacan un plan de pensiones y les renta. Esa renta también es un ingreso sobre el que hay que pagar también, ¿no? O te toca la lotería, o una herencia, o has vendido tu casa. Bueno, pues todos esos elementos, porque es progresivo. Vamos a ver un poco los tramos en la siguiente diapositiva. Y las personas, lo que hacemos es, para no pagar todo de golpe, todo lo de que sería de un año, normalmente el Estado lo que va haciendo es ir retirando una parte, ¿no?, que se suele calcular bastante bien y solemos ir devolviendo al Estado, dándole ese dinero al Estado, que también al Estado le viene bien ir recibiendo dinero periódicamente, no todo entre abril y junio para hacer sus pagos, ¿no? Y entonces ese porcentaje suele estar bastante bien ajustado. Cuando se hace la declaración de la renta en estos días, pues se hace el balance real. Y entonces es cuando oís a los mayores decir que sale a pagar o a devolver, ¿no? Esto es muy interesante porque si las cuentas están bien hechas, pues normalmente hay una diferencia mínima. Si durante el año pues tú te has quedado con el dinero en vez de dárselo al Estado, no, pues
ahora tendrás que darle todo lo que no le has dado en el momento que tenías que darle. Así que bueno, lo bueno es ir pagando poco a poco para que en este momento pues haya una diferencia o a favor o en contra mínima de pues que en 20.000, en 30.000 euros, 100, 200 euros, 300 euros, pues no es una diferencia muy grande, ¿no? Esa es la verdad. Bien, y por último, hay que tener en cuenta que es un impuesto personal, es decir, que cada persona, aunque tengamos el mismo trabajo, ¿no? Podéis pensar en los profesores del cole, ¿no? Bueno, pues dos profesores que trabajan en el mismo colegio, pues tendrán que pagar lo mismo, ¿no? Sí o no, porque también tienen marido o mujer, porque también tienen hijos o no hijos, porque a lo mejor su casa es propia o de alquiler. Todo esto, dependiendo de las comunidades autónomas, pues se ofrecen unas deducciones, es decir, pagar menos, ¿no? En teoría sí tenemos que pagar lo mismo, pero si tú tienes familia numerosa, estás aportando hijos al Estado y es un bien, y entonces el Estado eso lo ve como algo positivo, entonces dice, pues que esta persona pague menos. ¿Para qué? Para que la gente se anime a tener algún hijo más, ¿no? Estas son, a lo mejor suena un poco pedestre, pero en el fondo es tan simple como eso, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los tramos? Bueno, pues en 2020 se han publicado, estos son los tramos, y bueno, pues a lo mejor te puede llamar la atención que el que gana hasta 300.000 euros al mes, al año, tenga que pagar un 47%, ¿no? Pero a mí me llama más la atención esta parte, ¿no? Que una persona que poco más de 1.000 euros, porque es poco más de 1.000 euros si divides entre 12, es poquísimo más de 1.000 euros, tiene que pagar el 20%, ¿no? O sea, porque a este de 300.000, pues que le quiten 150.000, pues a lo mejor se entera menos, ¿no? A lo mejor le duele más al de 130.000, porque el tramo es bastante gordo y bastante grande, como ves, ¿no? O ya el que gana pues más de 300.000, que le quiten, bueno, pues hay personas que ganan bastante más, que le quiten la mitad. Bueno, te puede parecer justo, te puede parecer injusto, pero es una forma también de subvencionar y de que ayudar a la brecha salarial y a que haya personas, pues que todos tengamos lo mínimo, porque el Estado en el fondo lo que hace es cuidar a las personas más vulnerables, ¿no? O debería. Bien, entonces, por ir terminando, los impuestos tienen que seguir o deben seguir 3 principios básicos, que es el de la equidad, pagar por lo que disfrutas, o sea, tú vives en un país que tiene unos medios, unas infraestructuras, entonces, bueno, pues de alguna manera tú contribuyes a que esto funcione, ¿no? Y también según tu capacidad económica, tú tienes más, pues pagas más, ¿no? Luego, debe ser neutros, es decir, no por culpa de los impuestos se tiene que frenar el mercado ni la economía, ¿no? O sea, hay que tener un equilibrio y ser neutro. Y por último, tienen que ser muy simples tanto su gestión, para que la gente lo entienda, y también los costes. O sea, si mantener alguien que tenga que estar cobrando los impuestos implica tener que pagar no sé cuántos mil sueldos más públicos, pues entonces la verdad es que sería contraproducente, ¿no? Bueno, también hay otras fuentes y en esto vamos a ir un poquito más rápido porque como has visto, entre las otras fuentes pues no llegan al presupuesto, ¿no? Pero ayudan, todo ayuda, cada cosita que entra ayuda, ¿no? Vamos a verlas un poco despacio. Entonces ahí tienes la actividad de la empresa pública, porque lo cierto es que el Estado tiene algunas empresas, ¿no? Que, bueno, hay algunas partes, por ejemplo, Renfe, en las infraestructuras se las ha trasladado a DIF, que es una empresa que se encarga un poco de esa gestión, pero Renfe, Red Española Nacional de Ferrocarril, sigue siendo empresa pública, aunque hay algunas cosas que, bueno, pues se puedan ceder, pero de alguna manera el Estado ingresa dinero, ¿no? Muchas veces no es suficiente ni siquiera para mantener la empresa, ¿no? Eso suele pasar a veces con la empresa pública, que puede ser muy deficitaria, pero el Estado tiene la obligación de hacer llegar estas cuestiones a todas las personas, por eso es bueno que sea público, ¿no? Luego están las tasas. ¿Qué son las tasas? Pues cuando tú vas a pagar por un servicio que no... Por ejemplo, renovar el DNI, pues eso cuesta tiene un coste, ¿no? De alguna manera las tasas normalmente suelen cubrir los costes de gestión, ¿no? Las basuras, el impuesto sobre las basuras, que es municipal, ¿no? La venta de patrimonio, pues el Estado también, de alguna manera, pues tiene
zonas, jardines, etcétera, y algunos bienes y algunas empresas, porque también el Estado puede haber cedido o comprar acciones, ¿no? para poder financiarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede vender parte de su patrimonio para recuperar dinero. Ingresos extras por patrimonio privado, pues cuando las condiciones, por ejemplo, yo tengo una casa que está en un lugar donde no está asfaltada la carretera, entonces, bueno, pues el precio de la casa es uno. Pero ahora resulta que se asfalta la carretera, que se ilumina, que perdón, la zona se revaloriza, y eso hace una cosa muy interesante, que es que aumenta su valor, y sobre eso pues también se paga impuestos. Luego las transferencias, que son todo aquello que el Estado recibe, porque estamos en los ingresos, es todo aquello que el Estado recibe sin contraprestación, es decir, que no va a tener que devolverlo. Ahora mismo, por ejemplo, en este momento que se está grabando este vídeo, hay bastantes dificultades para afrontar los gastos extra que está teniendo el Estado. Entonces se está pidiendo a Europa que inyecte dinero, ¿no? Y dinero o a precio muy bajo o sin contraprestación, ¿no? Y hay muchos fondos europeos que se destinan a ayudas a los países, ¿no? Otro, rentas patrimoniales. Pues a lo mejor el Estado tiene alquilado algún edificio de su propiedad y entonces la empresa que sea le paga por él, o tiene acciones o fondos, ¿no? También donaciones. Hay gente que dona voluntariamente al Estado. A veces condiciona un servicio, ¿no? Por ejemplo, el grupo Inditex ha donado un dinero, pero quiere que sea invertido en sanidad, ¿no? Bueno, pues eso también es un ingreso extra que tiene el Estado. Luego herencias, que puede ser voluntaria. Yo decido dar mi dinero al Estado en vez de a mis hijos, o si la persona muere y no tiene familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, es decir, por arriba o por abajo, estamos hablando de tataranietos o bisabuelos, ¿no? O tatarabuelos, ¿no? Pues también va al Estado. O si el testamento, por lo que sea, está mal redactado, hay alguna dificultad, se declara nulo, pues también va al Estado. Luego las multas de todo tipo, las que están pasando ahora por el coronavirus, de gente que se salta el confinamiento, o las personas que se pasan de velocidad, o el alcohol, o el consumo de drogas, todas las multas que se ponen, pues también son ingresos del Estado. Y por último, las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas. Esto también supone un elevado coste económico, ¿no? Porque una parte del sueldo pues también va a pagar la seguridad social, y eso hace que todos podamos gozar de sanidad, de educación, de infraestructuras, ¿no? Del estado de bienestar. Bien. Bueno, pues por último te dejo aquí una serie de preguntas en el aire sobre los ingresos. ¿Hay ingresos fijos? O sea, ¿o son todos variables? ¿El Estado puede hacer un presupuesto así muy bien ajustado porque sabe exactamente qué cantidad, como yo, que sé cuál es mi nómina cada mes? ¿Qué ingresos son ordinarios? O sea, hay ingresos que tiene siempre, todos los años el Estado, pero hay otros que son extraordinarios, los tiene de vez en cuando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber? Una persona que vive en Majadahonda, piensa en una persona que vive en Majadahonda, ¿cuántos impuestos debe pagar? Te reto a buscarlo, te reto a pensarlo. Estatales, autonómicos, municipales. Al final, ¿cuánto dinero de su sueldo se va en impuestos? Piénsalo. ¿Te parecen adecuados los 3 principios que deben cumplir los impuestos? Te los recuerdo así muy rápido por encima. El principio de equidad, ¿no? Que hay que pagar de una forma justa y por lo que tienes. La neutralidad, que no funcione, que no cohíba al mercado. Y la simplicidad, que sea sencillo. ¿Te parecen adecuados? Luego, ¿eliminarías alguna fuente de ingresos de estas que tiene el Estado? ¿Crees que hay alguna que no sería bueno que la tuviera o que sería mejor que fuera más baja? Y por último, ¿se te ocurren otras fuentes de ingresos nuevas? Pues a lo mejor le estás haciendo algún favor al gobierno que necesita alguna iluminación. Bueno, pues con estos 30 minutejos que hemos pasado juntos, has visto la primera parte del tema. Espero que seas capaz de resolver
las preguntas y dudas, y recuerda que muchas se parecen a las que en los exámenes, muchas se parecen a esas últimas que te he dejado. Suerte y hasta el próximo vídeo.